Muy buenas, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros. Hoy nos van a acompañar dos distinguidos profesionales de las ciencias jurídicas y sociales. El abogado Roberto Peña, aquí en el estudio, buenas noches, bienvenido. Un gusto, placer. Es el vicepresidente del Colegio de Abogados de Honduras para el capítulo de San Pedro Sula. Con él vamos a tener el análisis legal de las decisiones que se están tomando aquí en el país y las repercusiones que se tienen de las políticas que está implementando el gobierno de la administración Trump, que tienen que ver mucho con economía, finanzas, pero sobre todo tienen un componente de derecho y análisis que tenemos con nuestro querido amigo el doctor José Tercero Midencia, a quien saludamos desde la ciudad de Dallas. Doctor, ¿qué tal? Buenas noches, un fuerte abrazo. Un cordial abrazo, licenciado García, igualmente al colega doctor Peña. Y lo más importante el día de hoy, la amable audiencia y por supuesto agradecer la conexión internacional de Al Banquillo para conversar y exponer el día de hoy el tema constitucional de los Estados Unidos de América sobre los impuestos y las tarifas. Y hoy expondremos cómo funciona desde el punto de vista constitucional el ejercer las funciones del Congreso de los Estados Unidos en la implementación de los impuestos y las políticas del presidente Donald Trump en los acuerdos ejecutivos. Así que un abrazo, licenciado García, y un beso grande a la amable audiencia, que el día de hoy es lo más importante. Bueno, y de paso agradecerle porque quizás es de las últimas comparecencias públicas por un largo tiempo que vamos a tener del doctor José Tercero, porque va a asumir responsabilidades dentro de la administración pública en el estado de la Florida. Así es que le deseamos toda la suerte del mundo. ¿Para cuándo ya estarían esas funciones, doctor? Estamos en el entrenamiento que dura 2, 3 meses más o menos, con el alto no respeto y por supuesto todas las investigaciones que se tienen que hacer para ejercer las funciones de gobierno en los Estados Unidos de América, especialmente en el tema de la Florida, y estaríamos más o menos ya tomando posesión en 2 meses, más o menos ahí por julio. Pero me va a hacer muchísima falta colaborar con el país, con Honduras, especialmente en el tema de la Constitución de los Estados Unidos, orientar a los abogados y a los estudiantes de leyes cómo verdaderamente funciona el procedimiento norteamericano en el tema del Congreso y de la Casa del Presidente, por supuesto, la Casa Blanca, artículo 1 y artículo 2. Sin embargo, vamos a estar mucho tiempo fuera de los medios de comunicación por el respeto, la ética profesional, moralidad y respeto que se tiene a las funciones públicas de los Estados Unidos de América. Así que estas serán algunas de mis últimas participaciones y las quería hacer con usted, licenciado García, y agradecerle también, por supuesto, al banquillo. Muy bien, gracias, doctor Yavir. Voy a ir con usted en breve porque aquí quiero consultarle al abogado Roberto Peña sobre estas funciones que aquí a muchos no nos gusta tener el comparativo de Estados Unidos, pero es un país que se ha desarrollado por un respeto estricto a las leyes y justamente en el país ustedes como profesionales del derecho se quejan por el no respeto a las reglas. Aquí muchos abogados incluso llegan a cargos públicos y no cierran su bufete. Y ese ha sido objeto de mucha crítica. ¿Cuándo vamos a dar pasos importantes en Honduras para verdadero respeto a la institucionalidad y aspirar quizás en muchos años a tener logros, no a nivel de nación, pero que sí Estados Unidos lo ha logrado en estados pequeños? Es evidente, Rosendo, el tema. Nosotros consideramos de que debemos de dar un paso importante y yo lo vivo día a día porque en el ámbito en el que yo me desarrollo va directamente dirigido en la administración pública. Y ese es un reclamo generalizado que hacemos nosotros porque definitivamente no hay un respeto al Estado de Derecho. Nosotros tenemos leyes que están bien claras, bien establecidas, pero no se respeta como debe ser. Y ese es el tropiezo que tenemos nosotros para poder garantizar de que la inversión o de que el desarrollo en Honduras se pueda dar de la mejor manera, porque definitivamente por leyes no nos podemos quejar porque ahí están. El problema es la no aplicación de la norma. Ese es el talón de Aquiles que tenemos nosotros aquí en Honduras, porque por falta de leyes no se puede decir de que no debe de existir desarrollo en Honduras, es la no aplicación.
Ese es el punto toral y es a donde nosotros aspiramos, que en un futuro no muy lejano, tiene que ser lo más pronto posible, porque definitivamente Honduras ha retrocedido en estos últimos años. Es evidente que no hay inversión. Nosotros lo vivimos día a día. Cuando a mí me preguntan inversionistas en el extranjero, porque le hacen a uno una consulta, ¿qué podemos nosotros aspirar cuando queremos nosotros invertir en Honduras? Y uno no puede venir y decirle, mire, tenemos la ley que corresponde para que usted pueda venir y hacer inversión en el país, pero los mensajes que salen desde Casa de Gobierno no son los mensajes más propicios para poder atraer la inversión y que haya una seguridad jurídica como tal, que es la que nosotros en Honduras necesitamos. Bueno, cuando usted me plantea seguridad jurídica, este ha sido uno de los tabús que se han encontrado, y no solo en el que puede venir a invertir del extranjero, en el mismo inversionista local. Es que le voy a comentar algo. Por ejemplo, fíjese de que me llama poderosamente la atención que hace 2 semanas, creo que ustedes fueron testigos que pasó algo en el Congreso Nacional. Quisieron meter la aprobación de la Ley de Justicia Tributaria, creo que fue de conocimiento público eso. No estaba agendado. No hay consenso en el Congreso Nacional para la aprobación de dicha ley. Esa ley realmente no le va a traer nada bueno a Honduras. Sin embargo, ese día, como no se logró aprobar, al siguiente día se aprobó un acuerdo ministerial. Es un reglamento donde todas las personas naturales o jurídicas en Honduras que reciben exoneraciones fiscales, todas, entran dentro de ese acuerdo ministerial que fue publicado, si más no recuerdo, recientemente, el 6 de mayo. Tiene fecha 29 de marzo de este año. ¿Y qué es lo que me llama poderosamente la atención? Que ese acuerdo ahí incluye a todas las instituciones privadas y organizaciones no gubernamentales. Yo les ponía un ejemplo. Con ese reglamento pueden fácilmente auditar instituciones como el Consejo Nacional Anticorrupción, la ASJ, todas las iglesias y todos los partidos políticos que de una u otra forma han gozado de un beneficio fiscal. ¿Pero es constitucional esto? Es que ese es el tema. Porque hay garantías que están consagradas en la Carta Fundamental. Es que ese es el tema, que de hecho ese acuerdo va más allá de todo lo que realmente tiene como facultades el Poder Ejecutivo. Sin embargo, lo aprobaron. Pero hay recursos ante la Suprema. Es correcto. El asunto es de que, de hecho, nosotros en San Pedro Sula, con un grupo de colegas que trabajamos precisamente en ese ámbito, hemos estado trabajando, vamos a analizar y muy probablemente vamos a presentar un recurso en contra de ese decreto, de ese acuerdo ministerial, porque eso es, se lo voy a poner así en términos coloquiales, un arma extorsiva de parte del gobierno. Recordemos de que ahorita, en estas semanas, ha habido una lucha frontal de las denuncias que ha estado presentando precisamente la ASJ, el Consejo Nacional Anticorrupción, por todos los actos que se han estado dando aquí en el gobierno. Y esa es un arma que tiene el Estado, porque ahí dice que hasta puede ordenar el cierre de esas organizaciones. Ahí lo dice el reglamento. Y me llama, como le repito, poderosamente la atención de que no nos hayamos puesto cuidado a ese tipo de acuerdos, porque le da elementos legales al Estado para poder intervenir esas instituciones. Doctor José Tercero Midense, bienvenido nuevamente. Si hay una nación que debemos verla con una visión puntual de lo que es respeto a las normas de Estados Unidos, y lo hemos estado observando en los últimos días, en asuntos que involucran directamente a Honduras, porque lo quiero relacionar y lo hemos conversado en privado, el tema de muchas decisiones que ha tomado el presidente Donald Trump, pero un Estado, un juez puede frenar esta iniciativa del gobierno y terminan respetándose, aunque no gusten, se terminan respetando, y así podemos enumerar en su voz una serie de propuestas que han generado polémica del 20 de enero a la fecha, en los primeros meses del gobierno de Trump.
significativo lo que ha pasado con los que se pueden autodeportar ahora y también con el tema de un eventual gravamen del 5% a las remesas de los que envían recursos desde Estados Unidos para sus naciones, porque no era solamente Honduras, era para todo el globo. Buenas noches nuevamente, doctor. Un abrazo cordial de nuevo y un abrazo al doctor Peña. Número uno, cuando nosotros estudiamos la cátedra de Derecho Constitucional en la Universidad de Texas A&M, miramos dos casos importantes. Número uno, el tema de Hamilton y Jefferson cuando se hace la Constitución de Estados Unidos. ¿Y qué dice Hamilton y Jefferson? Dicen que existen dos principios fundamentales en la Carta de los Estados Unidos de América. Uno, lo que se llama el Judicial Review, y número dos, the Supremacy Clause. Cuando existe el Judicial Review, que se llama la revisión de los aspectos jurisdiccionales de los Estados Unidos de América, y dice que si existe un conflicto entre el Congreso de los Estados Unidos y una acción del presidente, la Corte Suprema podrá revisar la definición o el acto de cualquiera de cada uno de ellos. No dice que las sanciones van a ser de parte de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Entiendo y comprendo a veces que el lenguaje que se utiliza en Honduras es de ganar, perder o detener. En Estados Unidos utilizamos el lenguaje de Judicial Review. Cuando Alexander Hamilton presenta en la Carta Fundamental de Estados Unidos, y nosotros la discutimos en las cátedras de Derecho Constitucional acá en la universidad, define dos puntos. Si el presidente de los Estados Unidos está de acuerdo o alineado con la ley que emite el Congreso, entonces la Corte Suprema de Justicia no podrá involucrarse en la revisión judicial de ese acto del presidente. Si el Congreso guarda silencio, entonces podrá el presidente utilizar esa acción de las órdenes ejecutivas, artículo 1, sección 4, cláusula 2 de la Constitución americana, y la Corte Suprema podrá hacer una revisión si existe contradicción con la ley federal de los Estados Unidos. Y si el presidente utiliza una orden ejecutiva que contradice directamente la Constitución o las leyes federales, entonces no se dice que no va a pasar, sino que en inglés hay una terminología que se llama more likely than not, o sea, más o menos probable que no pueda pasar las acciones del presidente. Por lo tanto, ustedes pueden ver en estos 5 minutos que cuando el presidente de los Estados Unidos emite una orden ejecutiva en el tema de los aranceles y las tarifas, porque son dos cosas diferentes, los impuestos son y se utilizan acá en Estados Unidos para la infraestructura y lo que se llama en inglés el welfare de los Estados Unidos, infraestructura, educación y, por supuesto, las avenidas y las carreteras de Estados Unidos federales. Las tarifas lo que hace es cubrir y apoyar a los productos de los Estados Unidos de América. Entonces, el tema de hoy, licenciado García, no es un tema de economía porque Estados Unidos tiene que pagar impuestos o porque Estados Unidos tiene $1 trillón de deuda. No es para eso. El tema del presidente Donald Trump es automáticamente decirle a otros países que si van a introducir importación a Estados Unidos, él puede, a través del artículo 2 de la Constitución, ejercer las funciones de la tarifa. Sin embargo, si le presenta al Congreso de los Estados Unidos esa emisión de la ley del Congreso para aumentar los impuestos y las tarifas, va a ser muy complicado y difícil que el próximo Congreso lo pueda cambiar. Por lo tanto, ahí puede ver usted en la primera presentación que si el presidente de Estados Unidos, artículo 2, decide que las tarifas contra Honduras directamente el 5% e independientemente a otros países, a mí me interesa Honduras, lo puede hacer. Sin embargo, el próximo presidente lo puede cambiar porque es una orden ejecutiva. Cuando el presidente lo presenta al Congreso, a Mark Johnson, le dice que esas tarifas tienen que ir dentro de la reforma al tema de los impuestos, pero los impuestos no es por el trillón de Estados Unidos, sino que es porque prometió a los norteamericanos bajar los impuestos y que los países y las organizaciones internacionales tuvieron que pagar su parte para poder ejercer los negocios en Estados Unidos. Ahora, visto los conflictos que se han estado generando con algunos países, con los cuales, bueno, Estados Unidos casi tiene relación con todos los países del mundo, hay excepciones de la regla. Con lo que estamos viendo y los planteamientos que tiene para el fortalecimiento de su política institucional, Donald Trump puede eventualmente tomar decisiones directas contra un Estado sin necesidad de ir al Congreso, entiéndase una consulta, una acción directa contra Venezuela, directa contra Nicaragua, directa contra México, contra Honduras, etcétera, etcétera. ¿Podría darse el caso y en qué circunstancias, doctor? 5 poderes plenarios tiene el presidente de los Estados Unidos y nosotros lo definimos en inglés como the paramount power.
Paramount Power significa poderes extraordinarios que le otorga la Constitución de acuerdo al artículo 2. Uno de ellos es la representación del presidente frente a las naciones y organismos internacionales. Otro es el derecho al veto. El otro es el derecho a perdonar a las personas o a los detenidos o a los encausados en delitos federales. Entonces, uno de los poderes plenarios del presidente de los Estados Unidos es la representación internacional. ¿Qué significa eso? El presidente puede hacer acuerdos ejecutivos y órdenes ejecutivas. Los acuerdos ejecutivos son con 2 presidentes de cada uno de los países, Estados Unidos, Venezuela, Estados Unidos, Cuba, Estados Unidos, Francia. Sin embargo, ese tratado del presidente con otro país no necesita directamente la aprobación del Senado. En Honduras lo dicen así, no es cierto, no necesita el presidente. Entonces, el presidente, licenciado García, tiene poderes extraordinarios, lo dice la Constitución, en el tema de la representación internacional. ¿Y qué sucede con eso? Que el presidente puede, en estos 3, 4 años que le quedan al presidente Donald Trump, imponer cualquier sanción, tarifa o impuesto frente a cualquier nación, y lo hace por protección hacia los Estados Unidos. ¿Cuándo necesita el presidente de los Estados Unidos imponer o solicitarle al Congreso? Cuando hay una reforma al tema de los impuestos, como si pasa del 50% directamente contra un país. Por lo tanto, en el caso de la acción del presidente, en esos 5 poderes plenarios que tiene, es la representación internacional. ¿Y quién lo representa al presidente de acuerdo a la Constitución americana? Lo representa Marco Rubio. Rápidamente, en el famoso caso de Johnstown Sheet versus Charles Sawyer. ¿Quién es Charles Sawyer? Era el exsecretario de Comercio de Harry Truman. Cuando la guerra, en el caso de Corea, a mí no me gusta la historia, pero lo estoy relacionando legalmente con el caso de Johnstown Sheet versus Charles Sawyer. Harry Truman dice que va a imponer todos los acuerdos y la protección a la producción de metales y de acero. ¿Para qué? Para el tema de la guerra con Corea, ¿cierto? Entonces, cuando el presidente Harry Truman dice que va a instalar una protección directa a la producción de acero, una de las compañías es Johnstown Sheet, y por eso se llama el caso famoso Johnstown Sheet versus Charles Sawyer, el ministro de Economía de Estados Unidos. La Corte Suprema de Estados Unidos le dice que si necesita imponer una alta sanción o controlar la producción de acero y la producción de metales en Estados Unidos durante la emergencia internacional como es la guerra de Corea, tendrá que definir un concepto diferente, no solamente imponer directamente y controlar esa fábrica de hierro, sino que tiene que dar una definición independientemente de que exista una emergencia. Ese famoso caso de Johnstown se aplica actualmente al presidente Donald Trump, en donde, en el caso de Venezuela, mira rápidamente, cuando Kavanaugh, que es uno de los jueces de la Corte Suprema, emite la concurrencia, así se llama en Estados Unidos, la concurrencia en la definición analítica de el problema, la regla, análisis y la conclusión, dice Kavanaugh que sí, los venezolanos pueden ser deportados, no hay ningún problema. El tema es si esos venezolanos se le puede dar un concepto o una oportunidad de que presenten alguna defensa en las Cortes de Estados Unidos. Pero la Corte Suprema de Estados Unidos no habla de que Trump está incorrecto, no habla de que es ilegal, habla de que sí está de acuerdo que se puedan ir de Estados Unidos y que son personas deportables. Lo que habla Kavanaugh es que dice que si se van a deportar, que se le permita utilizar el debido proceso de Due Process Clause o de Equal Protection de la Constitución americana. ¿Y qué dice la disidencia? O sea, Samuel Alito, la otra parte que disintió de la Corte Suprema de Estados Unidos, dice que mientras la Corte de Apelaciones no emite una resolución, entonces no existe jurisdicción, o sea, causa de jurisdicción para subir a la Corte Suprema porque no hay una definición legal de decir sí, se emite una resolución de la Corte de Apelaciones en donde el presidente Trump está incorrecto o los venezolanos están correctamente. Entonces Samuel Alito contradice a la mayoría de la Corte Suprema en que no tienen jurisdicción para revisar el caso porque no ha existido una sentencia definitiva. Más o menos así, licenciado García, funciona el tema entre lo que se llama The Supremacy Clause de la Constitución americana, que es la ley federal, el artículo 2 del presidente, los poderes plenarios del presidente frente a las naciones, en donde sí puede presentar tarifas, hacer impuestos y sobre todo controlar el ingreso de las visas de las personas que vienen a Estados Unidos. Muy bien, el doctor José Tercero Umidense y el abogado Roberto Peña están con nosotros al banquillo. Hacemos una pausa, en breve continuamos. Seguimos al banquillo, están con nosotros el abogado Roberto Peña aquí en el estudio y desde Dallas, Texas, el también profesional del derecho José
tercerominense. Doctor, ya entrando en detalles con las actuaciones que se deben tener por la institucionalidad en Honduras, por eventuales acciones desde los Estados Unidos. ¿Qué nos depara el estatus de protección temporal? Que así lo hemos conocido, es TPS, pero como tal ya no existe. Es un permiso de trabajo que se ha ido prolongando y prolongando. Marco Rubio, que es el que tendrá que hacer el anuncio, aún no dice nada sobre Honduras. Con lo que se escucha en Washington y las eventuales consultas al más alto nivel en la Casa Blanca, ¿qué nos depara? Primeramente, licenciado García, hay que definir qué significa el TPS. El TPS no significa darle un estatus de protección temporal a la gente pobre o a la gente ilegal. Significa que el estatus de protección temporal involucra a todas las personas que se encuentran dentro de los Estados Unidos y que si existe un evento natural o si existe una devastación en el tema de una guerra, no es directamente un requisito, porque hay que decirlo para que la amable audiencia, especialmente los colegas abogados, vayan conociendo. El TPS no se trata de requisito, se trata de que si existe un evento en ese país y si ese evento le permite al presidente de los Estados Unidos de América otorgarle el estatus de protección temporal a esos nacionales que se encuentran dentro de los Estados Unidos, entonces el presidente tiene lo que se llama en inglés discretion, o sea, la discrecionalidad constitucional de poder dar el TPS. Número uno. Número dos, en el tema de Honduras, por ejemplo, el TPS, hay que hacer un análisis como lo hacemos en la Escuela de Leyes de Estados Unidos, que se llama el famoso IRAC. El issue, ¿cuál es el problema? La ilegalidad o la terminación del TPS para los hondureños en Estados Unidos. ¿Qué es la regla? ¿Cómo significa? Significa que el presidente tiene la potestad y los poderes plenarios para poder firmar, extender, quitar o detener el TPS. Entonces, número dos, ¿cuál es el análisis? El análisis es que el gobierno de Honduras puede solicitar una petición con un análisis migratorio constitucional de intercambio de bienes y servicios, porque nosotros lo conocemos muy bien eso. Entonces, puede decir que si la única opción que tienen los hondureños en Estados Unidos es a través del TPS y el TPS lo autoriza el presidente de Estados Unidos, es discrecionalidad del presidente hacerlo. Sin embargo, se presenta un análisis como lo hemos hecho el día de hoy que se llama IRAC. Entonces, la resolución, una conclusión razonable es que si Honduras presta intercambio de bienes y servicios y pueden aquellos hondureños permanecer en los Estados Unidos en una negociación de primera categoría y de alto nivel constitucional con el tema migratorio, que es muy difícil exponerlo en Honduras porque no lo conocen. Entonces, cuando se hace esa presentación, el presidente puede, a través de el secretario de Estado y la secretaria Christian Non de Seguridad Nacional, ambos hacen lo que se llama una resolución o conclusión razonable, así se llama en inglés, reasonable conclusion. ¿De qué? De la investigación, el expediente que le presenta un país. Número dos, ¿cuál es la otra avenida legal que tienen en Estados Unidos? Es que el Congreso de los Estados Unidos es el único que puede otorgar una residencia permanente. Lo voy a volver a repetir, Honduras. ¿Quién otorga la residencia permanente y la ciudadanía de los Estados Unidos? Es el Congreso de los Estados Unidos. Entonces usted lo puede ver, que si existen dos soluciones legales, una el presidente a través del TPS y la otra del Congreso, no existe otra forma. ¿Qué tenemos que hacer o qué se tiene que hacer? Complicado porque esa es la palabra o la respuesta del $1.000.000, pero en esta explicación constitucional puede ver usted, licenciado García y doctor Peña, que solo existen dos avenidas y la tercera avenida es que el secretario de Estado, Marco Rubio, le permite a la Constitución americana otorgar las visas, por ejemplo, aumentarlas, disminuirlas, visas de turista, visas de trabajo, visas de agricultura o en cualquier otro caso hacer un intercambio de lo que se llama la diplomacia pública, que en Honduras no la conocen. ¿Y qué significa la diplomacia pública? Es que el presidente de un país puede hablar directamente con un gobernador o con el secretario Marco Rubio para aumentar las visas de turista, de trabajo, etcétera. Entonces, para finalizar, puede ver usted, licenciado García y doctor Peña, que solo existen dos avenidas legales, no hay otra. Es el tema del Congreso, que da la residencia permanente a través de una reforma migratoria que puede incluir o no a los hondureños, y número dos, el presidente de los Estados Unidos a través del TPS. Bueno, y aquí, abogado Peña, hemos hecho bien el trabajo para eso. Usted es representante legal de firmas internacionales y bueno, constantemente estamos en esa aspiración de abrir esas oportunidades en Estados Unidos, pero ¿estará consciente la clase política
del trabajo que debe desarrollar para acercarse a Washington y obtener beneficios que al final serían claves y fundamentales vista la economía que tenemos. Y usted está en una zona donde los últimos días ha estado muy caliente por temas que ya los vamos a ir abordando. Fíjese que después de escuchar la exposición del doctor, realmente me llama poderosamente la atención porque estamos viendo, no solamente es percepción personal, estamos viendo de que no están haciendo la tarea que le corresponde al gobierno. Pienso que desde ya deberían de estar haciendo las negociaciones o presentando, porque acabo de escuchar que existen varias opciones para poder trabajar, para poder ayudar a nuestros compatriotas en Estados Unidos, para poder formalizar su estatus migratorio. Sin embargo, creo que todos hemos sido testigos de lo que ha sucedido en los últimos años, una lucha frontal cada vez que escuchamos nosotros que de parte del gobierno central salen comunicados o mensajes vía la red social X, haciendo pronunciamientos que van en contra de lo que nosotros necesitamos. Nosotros necesitamos tener una muy buena relación porque recordemos, nuestro socio estratégico es y seguirá siendo Estados Unidos. Y en la medida de que las personas que nos representan, en este caso la Cancillería, no hace su trabajo como corresponde, no veo yo un futuro promisorio para nuestros compatriotas en Estados Unidos. La inversión, ¿qué reflejo está generando? Insisto en eso, sobre todo para una zona que estratégicamente ha sido clave en la generación de empleo, en el fortalecimiento del empira frente al dólar, porque aquí solo hay dos vías, los recursos que nos llegan de Estados Unidos y mejorar las exportaciones, y en eso siento que estamos en deuda. Es que ese es el problema. El ambiente de inversión en Honduras se ha vuelto completamente negativo, sobre todo en el rubro en el que yo me manejo, que es en el sector maquila. Actualmente, la misión que tenemos nosotros y que creo que es donde nos estamos enfocando es precisamente en proteger los 125,000 puestos de trabajo que todavía existen en ese sector. Seguimos esta noche al banquillo. Doctor José Tercero Midense, el tema del arbitraje internacional. Aun y cuando ya Honduras ha presentado algunas denuncias de tratados y de acuerdos, hay acciones que están ya trabadas y que en cualquier momento pueden venir pronunciamientos. ¿Qué riesgos tenemos? Doctor Tercero. Interesante la pregunta desde 3 puntos de vista. Número 1, ¿qué dice el presidente Donald Trump y qué le autoriza la discrecionalidad de las funciones del artículo 2 norteamericano de la Constitución? Dice que los países y algunas organizaciones deben de estar alineadas con las políticas de Washington. Lo voy a volver a repetir. El alineamiento de las políticas de Washington es un tema político que el presidente de Estados Unidos tiene el poder plenario para ejercerlo, digamos como las visitas del secretario de Estado Marco Rubio. Entonces, ¿para qué o por qué? No por qué, sino para qué Marco Rubio, secretario de Estado, no visitó Honduras u otros países. Primero, porque si los gobiernos de esos países no están alineados con las funciones de Supremacy Clause y de Judicial Review, o sea, la democracia que representa en este momento el poder plenario del presidente, entonces Estados Unidos hace una investigación de 3 elementos rápidamente fundamentales. Número 1, el Departamento del Tesoro. Número 2, el Departamento de Seguridad Nacional, que es Christian Nunn, o sea, quien entrega la residencia permanente, el TPS. Número 3, el Departamento de Estado. Y número 4, el Departamento del Tesoro y Defensa. Esos 5 departamentos o secretarios de Estado norteamericanos le dicen al presidente Donald Trump que dentro del alineamiento político internacional, lo que tocaba el doctor Peña internamente en Honduras, no existe un alineamiento de las políticas de un gobierno con Estados Unidos, en este caso con el presidente Donald Trump. Esa es una desventaja tremenda en el tema de, volvemos a repetirlo, intercambio de bienes y servicios y, por supuesto, migración en Estados Unidos. Alineamiento. Número 2, ¿qué hace el presidente ahora? Porque como no hay visión internacional, existe muy poco análisis en el tema de las cancillerías en Honduras, específicamente no esta, sino que en casi todas. El presidente de Estados Unidos dice que en este momento mi política es la individualización de las necesidades. Lo voy a repetir, individualizar las necesidades. ¿Y cuál es la necesidad que tiene Honduras? El TPS, la migración y el tema del intercambio de bienes y servicios de la inversión en Honduras. ¿Y qué sucede con esto? Desafortunadamente yo he escuchado analistas, economistas y colegas abogados en Honduras decir el irrespeto, la violación al Tratado de Comercio. Lo voy a decir de esta manera.
la Constitución de Estados Unidos, la jerarquía norteamericana en la Constitución dice que, número uno, la Supremacy Clause, o sea, la Constitución americana. Y número dos, inferior a la Constitución de Estados Unidos, son los tratados de libre comercio, el Tratado de la Paz, el Tratado del Derecho Humano. Entonces, cuando en Honduras hablan de que se respete el Tratado de Libre Comercio entre Honduras y Estados Unidos y la Organización Mundial de Comercio sale hablando que hay una violación, están incorrectos porque desde el punto de vista americano constitucional, la Constitución americana está número uno, los tratados están dos. Y si el tratado tiene una contradicción con la Constitución de Estados Unidos, el presidente que tiene poderes plenarios puede determinar que no se aplica cualquier tratado que tenga con Estados Unidos y que se aplican las nuevas tarifas y los nuevos impuestos. Y finalmente, decirles que recordarle a Honduras y a los que nos están escuchando, Constitución de Estados Unidos número uno, Tratado número dos, órdenes ejecutivas y acuerdos ejecutivos número tres, la ley del Estado y las leyes locales. Así funciona la jerarquía norteamericana. Por lo tanto, a los asesores y analistas económicos de Honduras no están bien orientados porque independientemente del que el presidente no siga las, digamos, las políticas de la Organización Mundial de Comercio o algunos tratados que tengamos, como lo decía el doctor Peña, Estados Unidos tiene el poder plenario de decidir si hay nuevos impuestos, nuevas tarifas, independientemente que firme un tratado de comercio de Estados Unidos. Es decir, que viendo esa realidad y que ya la han adelantado desde la Casa Blanca, que estamos sujetos a una revisión del Tratado de Libre Comercio, si Estados Unidos quiere actuar, nos puede dejar de rodillas. Totalmente, y por eso le decía que Estados Unidos plantea dos cosas. ¿Cuál es el alineamiento del gobierno actual de Honduras con las políticas de Washington? Y número dos, la individualización de la necesidad. ¿Y cuál es esa? Honduras no tiene que estar firmando tratado de la paz en Israel, ni en Jordania, ni el tratado del carbón y el acero en Alemania, ni mucho menos la guerra de Ucrania con Rusia. Tiene que estar visionando el problema individual. ¿Cuál es, licenciado García y doctor Peña? Uno, los que se encuentran en Estados Unidos con el TPS y los que están ilegales. Y ya dijimos las únicas dos formas o tres formas más o menos de hacerlos legales. TPS lo firma el presidente, la reforma migratoria que la hace el Congreso, que puede dejar afuera a los hondureños o no, de acuerdo al alineamiento del presidente. Y número tres, el aumento de las visas del secretario Marco Rubio. Por lo tanto, el tema importante en este momento es, ¿está alineado el gobierno de Honduras con Washington? Uno. Y número dos, la discrecionalidad del presidente y eso que decía usted, de la Organización Mundial de Comercio, los tratados de libre comercio, al presidente Donald Trump en el poder plenario del artículo 2 no le interesa lo que diga la Organización Mundial de Comercio ni los tratados que existen. Él los puede reformar de acuerdo a la Constitución. Abogado Peña, ¿están claros los inversionistas a nivel local y bueno, y los que han logrado desarrollar inversiones en Honduras de los riesgos que hay, sobre todo en algunas áreas puntuales donde los empresarios hondureños le han apostado y han encontrado en el mercado estadounidense un gran nicho para sus productos, lo que puede representar una revisión del Tratado de Libre Comercio, que ahí lo tenemos y que en cualquier momento se podría poner en marcha el mismo, sobre todo por ese elemento que dice el doctor Tercero Midense. Estados Unidos, a través de Marco Rubio, está observando donde sí hay una buena aceptación a las políticas de Washington y donde no. Y aquí estamos viendo otros países. Ese es el grave problema que tenemos en Honduras en cuanto al tema de política exterior. Lamentablemente, no es desconocido de todos nosotros hacia dónde apunta lo que está haciendo el actual gobierno. Cada vez que hay una participación de nuestra presidente y da los mensajes que da, y ahorita siendo ilustrados por el doctor Midense, estamos viendo de que estamos por el camino incorrecto. Así se elimina el Tratado de Libre Comercio actualmente, así como está, ese es el adiós. Eso desafortunadamente sería el tiro de gracia para toda la industria. Toda la industria quedaría completamente destruida en Honduras, porque recordemos, nuestro mayor socio comercial es y seguirá siendo Estados Unidos. No debemos de pensar de manera ideológica, tenemos que pensar de manera fría y concreta. Nuestro socio es Estados Unidos. Toda nuestra producción, casi el 80% de lo que Honduras produce, se envía hacia Estados Unidos. Recordemos de que Honduras está estratégicamente en un lugar propicio
Por eso nosotros le llevamos ventaja a los países asiáticos. Nosotros estamos a 7 días o 6 días en barco de Puerto Cortés a Miami, en avión a 2 horas de San Pedro Sula a Miami. Nuestro mayor mercado es ese y nosotros tenemos una ventaja por sobre todos los competidores más cercanos que tenemos en cuanto al tema de la industria, precisamente en el sector de la maquila. ¿Por qué no aprovechamos las oportunidades y que esto lo voy a comparar con ese elemento que decía el doctor Tercero Midense, que tiene que ver incluso hasta con una eventual ideología? El presidente Andrés Manuel López Obrador de México logró que gran parte de la industria que movió a Estados Unidos hacia el hemisferio occidental se quedara en México. Y Honduras, ¿qué no hizo bien para no aprovechar que grandes empresas que se movilizaron y que hoy las vemos en Monterrey, las vemos en Tabasco, las vemos en otros estados de los Estados Unidos mexicanos, no llegaran a Honduras? Una sencilla razón y se la resumo. No hay actualmente seguridad jurídica. Ese es el talón de Aquiles más grande que tiene Honduras. No tenemos seguridad jurídica. Hay un irrespeto a la ley. Las leyes son claras. Yo les mencionaba, queremos levantar la agroindustria en Honduras, queremos que el campo vuelva productivo, se genere la producción en el campo. Ya tenemos el decreto 119 de 2016. Sin embargo, no lo están aplicando como lo establece la ley. Siempre existen trabas. El problema que tenemos es la no aplicación correcta de la normativa jurídica. Ese es nuestro talón de Aquiles y es hacia ahí donde nosotros estamos apuntando. Que ese es tan sencillo, que lo único que debemos de hacer es aplicar la norma jurídica tal cual como está establecida. No podemos llegar a inventar el derecho porque el derecho ya está hecho. Ese es nuestro grave problema. Muy bien, seguimos aquí en Al Banquillo con nuestros invitados de hoy, el abogado Roberto Peña y el doctor José Tercero Midense. Una pausa, en breve continuamos. Seguimos aquí en Al Banquillo, en nuestro cara a cara de hoy. Hay mucha relación entre Honduras y los Estados Unidos, pero en estos últimos meses, en la administración del presidente Trump, el tema de las extradiciones a nivel de grandes capos ha quedado en un segundo plano. No se habla mucho. Hay que recordar que Honduras había planteado a través del Ejecutivo la denuncia del tratado de extradición. Quedaba sin lugar, pero se recapacitó y se hicieron cambios. Eso está pendiente de definirse en enero del próximo año con nuevo gobierno. ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es la visión que pueden encontrar en un político como Donald Trump, que es reaccionario? Nuestro cara a cara de hoy. Cara a Cara es patrocinado por Línea Blanca Jet Stereo. Más confianza, más respaldo, más para tu hogar. Doctor José Tercero, tendremos grandes acontecimientos en este tema que usted nos ha acompañado durante muchos años en el análisis. ¿Cómo queda el tema del combate a la narcoactividad en la región visto desde Washington? Pam Bondi, que es la fiscal general de Estados Unidos, tiene todos los poderes plenarios del presidente para poder utilizar lo que se llama la sospecha razonable y una causa probable. La sospecha razonable es cuando existe que el gobierno de Estados Unidos, a través de la DEA, si es el caso de la droga, a través del FBI, si es un caso de terrorismo, tiene todas las acciones para emitir una investigación y llegar a lo que se llama la sospecha razonable. Si existe la sospecha razonable, comienza la investigación de todas las actividades de narcotráfico entre Honduras y los Estados Unidos de América. Y número 2, cuando existe la causa probable, que es el estándar de revisión norteamericano en el tema de la acusación, entonces si existe una causa probable, entonces es ahí cuando, si es una causa probable internacional en el caso de la extradición, la DEA emite lo que se llama la investigación. Esa investigación da una causa probable. La causa probable da que un juez de los Estados Unidos federal firme lo que se llama la orden de arresto.
La orden de arresto dentro de los Estados Unidos, cuarta y quinta enmienda. La orden de arresto fuera de los Estados Unidos es la quinta enmienda, porque quien ejecuta las actuaciones de Estados Unidos fuera del país son los Marshall. Entonces, cuando existe la causa probable, ya existe no solamente el expediente, sino que existe la acusación directa contra una persona que ha cometido narcotráfico contra Estados Unidos. ¿Y qué significa eso? Si existe una conexión en los canales de intercomercio norteamericano de cualquier actividad ilícita de parte de Honduras, entonces eso le da lo que se llama sospecha razonable, que es el primer escalón del estándar de revisión constitucional en el tema del procedimiento de Estados Unidos, porque no es un tema de derecho penal como hablan en Honduras, es un tema constitucional. O sea, el procedimiento de arresto, detención y de representación legal y de sacar a una persona bajo la octava enmienda con una fianza es un procedimiento constitucional, no es un procedimiento penal. Entonces, el presidente de Estados Unidos le otorgó ya oficialmente altos poderes que, entre comillas, no lo puede hacer directamente porque es la fiscal general de Estados Unidos, pero sí se van a enfocar en dos cosas interesantísimas. Número uno, en el nombramiento de las actividades terroristas, o sea que no solamente los terroristas están listos como un objetivo de eliminación, licenciado García, sino que en una orden ejecutiva del presidente, que todas las actividades ilícitas a través de la estupefacientes también ya sean nominados como organizaciones terroristas. Y aquí viene lo bueno. Anteriormente, cuando no existía la nominación terrorista a una organización de narcotráfico, entonces existía lo que es la solicitud de extradición, que ese es el procedimiento constitucional. En Honduras le gusta solamente acusar a la gente, pero tiene defensa también. ¿Qué está sucediendo ahora? Que con la nominación de la orden ejecutiva del presidente a una organización de narcotráfico es una organización terrorista. ¿Y cuáles son las tres opciones que tiene el presidente de Estados Unidos al nominar a una organización de narcotráfico con terrorismo? Número uno, solicitar la extradición. Número dos, entregarse voluntariamente. Y aquí viene lo bueno. Y número tres, la eliminación del objetivo. Entonces, cuando existe la eliminación del objetivo, licenciado García, pasa rápidamente así. La fiscal general de Estados Unidos utiliza lo que se llama la causa probable. Se la pasa a Marco Rubio para que solicite la extradición. ¿Y quién hace la eliminación del objetivo si esa instrucción jurídica no funciona? La hace el Departamento de Defensa, o sea, Pete Hegseth con los Navy SEALs o con los Marines. Entonces, puede ver usted que la cosa está seria en el tema del narcotráfico. Comenzaron con México, ahora con Honduras, en el tema de la MS-13. Y por supuesto, si ya no hay digamos, el respeto a lo que es el debido proceso norteamericano de la cuarta, quinta enmienda, ya puede Estados Unidos, a través de Pete Hegseth con los Navy SEAL o los Marines, eliminar directamente al objetivo sin pedirle permiso a un país de ingresar a ese país a eliminar ese objetivo. Cuando me dice eliminar el objetivo es que pueden venir acciones incluso de llegar aquí y quitar vida. Ustedes vieron en el caso de la operación de Bin Laden, en el caso de Saddam Hussein, por ejemplo, no existen acuerdos de tratado de extradición, no existen acuerdos de derechos humanos. A Honduras le fascinan los derechos humanos, le fascina hablar del tratado. A Estados Unidos no le interesa eso. Si existe un acto indebido en contra de Estados Unidos, en donde hay un intercambio de bienes y servicios, donde se beneficia y ese beneficio es a través de una acción ilegal, y si esa acción ilegal es a través de narcotráfico, entonces Estados Unidos, a través de la orden del presidente, le puede dar la oportunidad al país de entregarlo. Dos, de que esa persona o organización se entregue voluntariamente. Y tres, si ninguna de las dos se aplica, entonces Mr. Pete Hegseth puede, con los Navy SEALs o los Marines, ingresar al territorio sin permiso de nadie a eliminar el objetivo individual o el objetivo de la organización. Muy bien, gracias, doctor Tercero Midense. Una realidad que es preciso tenerla en agenda por todo lo que está ocurriendo en el país, y el elemento que señala el doctor Tercero Midense, abogado Peña, que no necesariamente puede ser como nosotros tal cual señalamos narcotráfico. Ahora hay lavado de activos. Vea eso que está ocurriendo en el norte del país y todo el conflicto que se ha armado con una empresa que estafó. Así es. Vea, recientemente con este tema de que se declaró a las maras y pandillas y al crimen organizado, en este caso el narcotráfico, dentro de la categoría de terrorismo, como bien apuntaba el doctor Tercero Midense, efectivamente eso le deja vía libre al gobierno de los Estados Unidos. Por eso es que, si usted se da cuenta, siento yo de que al final el gobierno dejó para dentro de 6 meses en suspenso el tratado de extradición con el gobierno de los Estados Unidos,
porque recordemos de que, como lo apuntaba bien el doctor, si no me funciona ni la primera ni la segunda, van a actuar por la vía número 3, y recordemos que Estados Unidos es la potencia más grande en el planeta y los recursos los tiene de manera ilimitada. De hecho, hemos visto en varios medios de comunicación la postura que ha tenido la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en el sentido de que tanta ha sido la presión del gobierno de los Estados Unidos con ese tema, de que creo que hace como un mes envió hacia los Estados Unidos un avión como con 40 personas que estaban siendo solicitadas por Estados Unidos por el tema de narcotráfico. En ese sentido, creo que la política exterior de Estados Unidos es fuerte, es seria, y tenemos que poner, como dicen aquí coloquialmente en Honduras, tenemos que poner las barbas en remojo. ¿Siente que pueden venir acciones que no las imaginamos? Y planteo esto nuevamente porque hemos visto en estos meses de la administración Trump que este tema no está tan candente como estuvo en su momento la administración Biden. Es que de entrada, veamos, hay mensajes. Miremos esos mensajes subliminales, que lo que pasa es que no los quieren decir. Recordemos nosotros cuando tuvimos el problema en el 2009. ¿Cuánto tiempo estuvimos sin embajador? Teníamos un agregado comercial. Se acaba de ir la embajadora Dogu y no ha venido el reemplazo del embajador Dogu. Ese es el problema. Esos pequeños mensajes, si no los queremos captar, eso no lo dejan a la imaginación. Eso significa que hay algo que no le está pareciendo a nuestro mayor socio comercial. Analicémoslo desde ese punto de vista. Nosotros estuvimos, después del mal llamado golpe de Estado en el 2009, ¿cuánto tiempo estuvo sin embajador el gobierno de Porfirio Lobo Sosa? Y ahorita se acaba de ir la embajadora. Recordemos de que hubo una lucha visceral de parte de Cancillería en contra de la embajadora. ¿Cuántas veces fue increpada la embajadora y fue llamada incluso a Cancillería por los comentarios que ella hacía? Muy acertados, por cierto. Nada alejados de la realidad que actualmente vivimos en Honduras. Muy bien. Gracias, doctor Tercero. Le agradezco también a usted por su tiempo. Vamos a seguir en contacto. Fuerte abrazo. Un abrazo muy cordial a la amable audiencia, que el día de hoy fue lo más importante. Licenciado García, a usted un beso grande, eterno, por toda la oportunidad que me ha dado acá en su canal, en el banquillo, en Televicentro. Espero antes de retirarme poderme despedir, pero si no puedo hacerlo, lo hago el día de hoy con un abrazo grande para el país. Al doctor Peña, ha sido extraordinaria la exposición local que ha hecho el doctor. Un abrazo grande. Sigan honrando el Colegio de Abogados de Honduras, que le falta muchísimo para la ética profesional, el análisis legal, las conclusiones y sobre todo el beneficio que puedan tener los estudiantes de Derecho de escuchar este tipo de exposiciones internacionales. Así que un abrazo para usted, licenciado García, y al doctor Peña, y lo más importante, como digo siempre hoy, a la amable audiencia. Muy bien, gracias. El doctor José Tercero Midense y el señor vicepresidente del Colegio de Abogados de Honduras, capítulo San Pedro Sula, Roberto Peña, que han estado con nosotros al banquillo. Por su sintonía, muchas gracias.